Bien, el título de la conferencia le puse un matrimonio retrasado. Está retrasado en algún tipo de situación, en alguna cosa, es algo terrible, algo trágico. Si ustedes piensan en alguien que viva un retraso tecnológico, ¿no? Que no sepa manejar computadoras, pues tiene ya su nombre. Alguien que no vive dentro del mundo de las computadoras, dicen que es un analfabeta global, no se puede comunicar con el mundo, ¿verdad? No se puede tener contacto con otras personas. Ahora ustedes saben, pegados al telefonito, ¿verdad? Tenemos todo tipo de comunicación. Alguien que no lo supiera manejar en nuestros días, ¿verdad? Pues está viviendo algún tipo de retraso. Vivir un retraso, por ejemplo, educacional, de conocimiento. A veces hemos ido a las comunidades de los huicholes allá en Nayarit, de los zapotecas acá en Oaxaca, chichimecas por acá por Puebla, y verlos cómo viven un retraso educacional, pues es algo terrible. O sea, a veces decimos pobre gente, o sea, no puede pues enfrentarse a todo lo que la sociedad moderna ofrece, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Alguien que tiene un retraso educacional dentro de una sociedad cosmopolita, ¿verdad? De una ciudad grande, pues no tiene buenas expectativas para el futuro. Alguien que no tiene conocimiento de nada, ¿verdad? A veces con los jóvenes es con lo que estamos peleando, ¿verdad? O sea, al menos ten un oficio, dedícate a algo. Con frecuencia llegan los jóvenes al seminario y es que tengo el llamado del Señor. Les digo, primero ve y acaba una carrera, porque eso es lo que te va a dar de comer el ministerio. ¿Quién sabe si te pueda dar de comer? Vivir un retraso de cualquier tipo es algo terrible, ¿verdad? Porque no podemos presentarnos ante esta sociedad y que cambia a una velocidad impresionante. Existe tristemente también un retraso espiritual, ¿verdad? Un retraso espiritual puede ser definido como alguien que no sabe obtener las bendiciones de Dios en su vida, ¿verdad? Estamos hablando de creyentes que pues por no saber cómo obtener las bendiciones del Señor, pues vive literalmente un retraso espiritual en donde no tiene la capacidad de acceder a esas bendiciones que Dios está dando constantemente, y por lo tanto vive un retraso espiritual. Muchos matrimonios no viven las bendiciones diarias que Dios nos ha prometido por no saber recibirlas, por no saber cómo se reciben las bendiciones de Dios, por no saber acceder a las bendiciones de Dios. Muchos matrimonios tienen problemas porque no saben apropiarse de las bendiciones que Dios tiene para un creyente. A veces, ¿verdad?, he llegado yo al punto de decir, bueno, este matrimonio ya lo tengo como desahuciado. O sea, ya le dimos toda la información que requiere, ya le dimos toda la información que necesita y no hay cambios en su vida. Y entonces, pues a veces preguntamos, ¿cuál es la información que le falta a los matrimonios para que verdaderamente muestren que Jesucristo gobierna sus vidas? Y obviamente, les soy honesto, como pastores a veces nos humilla, porque decimos, bueno, Señor, ¿qué no he enseñado? ¿Qué no he dicho? ¿Qué cosa no he mostrado de tu palabra? ¿Qué necesito enseñarles para que los cambios lleguen a su vida y puedan vivir verdaderamente como tú quieres? No se necesitan más libros. O sea, si ustedes van a una librería y ven la cantidad de libros que hay relacionados al matrimonio, no podríamos dejarles la tarea de leer todos los libros que hay acerca del matrimonio para que tu vida pueda tener algún tipo de cambio. Sería una tarea prácticamente imposible por tantos libros que existen, ¿sí? Y bueno, esto me hace pensar ahí en un dicho mundano, ¿verdad?, que dice: el secreto para un matrimonio feliz, pues es un secreto, nadie lo ha encontrado, ¿verdad?
y por eso viven a veces como viven. Sin embargo, hoy vamos a estudiar precisamente esto. ¿Cuál es el secreto para un matrimonio perfecto? El Señor nos lo da dentro de su palabra, y le diría a estas personas: sí, yo ya lo encontré, Dios me lo dio, y no crean que fue por revelación y por algún tipo de contacto ahí místico con Dios, sino fue por medio de estudiar la palabra. El secreto para el matrimonio perfecto está en la Biblia, no está oculto, es perfectamente visible. Pero cuando no se conoce todo el consejo de Dios, cuando no se conoce todo lo que la Biblia enseña, pues no se puede acceder a estos beneficios. Algunos de nuestros matrimonios están viviendo, como nos decía Luis, como esa generación del Antiguo Testamento que salió del pueblo de Egipto. Dios les había dado juramentos, promesas, pero ¿qué fue lo que impidió? ¿Qué fue lo que retrasó que ellos las recibieran? Lo que impidió el cumplimiento de las promesas de Dios sobre aquella generación fue precisamente su incredulidad. Dejarse llevar por sus propias opiniones, seguir su propia opinión, los llevó a tal extremo que pues decidieron rebelarse en contra de Dios. No les pareció correcto lo que Dios decía. Ellos podemos decir que cometieron apostasía. De acuerdo a lo que nos enseñó Evis Carballos ahora en las conferencias de julio, él nos definió la apostasía como rebelión en contra de Dios. Y la gente, cuando prefiere hacer su voluntad, pues está siendo apóstata, se está rebelando en contra de Dios. Eso es lo que ocurre a esta generación también, no solamente a los que salieron de Egipto. Esto está ocurriendo a nuestra generación. Algunos se van rebelando en contra de Dios porque no quieren aceptar su voluntad, no quieren aceptar lo que la Biblia dice y no quieren hacer las cosas como la Biblia manda. Por lo tanto, viven un retraso espiritual en su matrimonio. Son creyentes, asisten a la iglesia, toman estudios, pero su matrimonio no mejora. Ellos viven sin aceptar que es mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Y insisto, estamos hablando de gente que es creyente. Estamos hablando de gente que conoce la palabra de Dios. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, Lucas 9. Y este pasaje nos describe los privilegios que tenemos como creyentes. Este pasaje de Lucas 9, 18 al 27, se repite en Mateo 16, en Marcos 8. Y nos habla de un suceso muy especial en cuando el Señor les preguntó a los discípulos: a ver, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué creen que sea lo que mejor me describe? Y vamos a leerlo, Lucas 9, vamos a leer primero los versículos del 18 al 20. Lucas 9, versículos 18 al 20. Dice ahí: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Recuerden que Pedro es el vocero de los 12 apóstoles. Y les está preguntando a todos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, como era impetuoso y tomaba su rol y su posición, él dijo: tú eres el Cristo de Dios. Si ven del relato en Mateo 16, Pedro, Mateo lo describe diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su respuesta es contraria a lo que el mundo decía de Cristo. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otro algún profeta de los antiguos que había resucitado. Pero los que presenciaron el acontecimiento y vieron, ¿verdad?, la llegada de Jesucristo a la tierra, fueron privilegiados al poder reconocer la verdadera identidad de Cristo y decirle: eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías.
tú has venido a la tierra para salvarnos. Ellos habían presenciado el bautizo en el río Jordán, vieron cuando el Señor Jesucristo estaba en las aguas, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre su cabeza y se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ellos vieron a la Trinidad, ¿sí? El Espíritu Santo descendiendo como paloma, la voz de Dios desde el cielo y Jesucristo ahí en las aguas. En nuestro pasaje paralelo, ¿verdad? Mateo 16, versículo 17, se lo leo. Cristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres por hacer este reconocimiento, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es un privilegio que Dios nos otorga, el poder reconocer que Jesucristo es Dios. Somos privilegiados por decirnos cristianos, somos privilegiados por decirnos creyentes. Pablo más adelante, ahí en 1 Corintios 16, 22, va a decir: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata, el Señor viene. Reconocer a Cristo como Hijo de Dios les aseguraría que estaban haciendo lo correcto al poner a Jesucristo como prioridad. Les aseguraría que tenían los valores apropiados. Y noten, cuando el Señor les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos le dan esta respuesta: tú eres el Hijo de Dios. Y después Jesucristo les confirma: qué bueno que lo dices, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es un privilegio que hemos recibido sin merecérnoslo, porque como también nos estuvo diciendo Luis anoche, ¿verdad? No nos merecemos nada, nos merecíamos el infierno y el Señor decidió darnos a conocer la salvación. Ellos estaban confirmando: nuestra fe está en el lugar correcto, estamos creyendo en el verdadero Señor que vino a salvarnos. Les va a costar trabajo entenderlo. Pedro va a negar al Señor 3 veces. Pero cuando se desate la persecución, todos se van a afirmar. Y lo que los va a hacer soportar la persecución que se va a desatar, va a ser que saben, que tienen el entendimiento claro de que están siguiendo a Jesucristo, de que están haciendo lo correcto. No hay duda en ellos. Fíjense bien, les costó a Pedro negar al Señor 3 veces ahí, y un sufrimiento terrible. ¿Se acuerdan que se nos describe que después de ese suceso él lloró amargamente? Pero una vez que salió de ese momento de sufrimiento, él fue el que tomó la batuta de los 12 apóstoles. ¿Le costó trabajo creer? Sí, mucho trabajo. Pero nunca dudó de que tenía su fe en el lugar correcto, que hacer las cosas como Dios le decía era lo correcto. Un matrimonio cristiano que vive retraso espiritual no ha reconocido los privilegios que tiene el conocimiento de Dios. El reconocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor tiene privilegios. Y bueno, vamos a ver de los versículos 21 al 27, vamos a ver 3 privilegios que tuvieron por el hecho de reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Y esos 3 privilegios que tuvieron ellos ahí son también los 3 privilegios que tenemos los creyentes, y que cuando no valoramos esos privilegios, retrasamos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Cuando no comprendemos los privilegios que tenemos de parte de Dios, retrasamos la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, vamos a ver 3 privilegios para no retrasar las bendiciones de Dios en tu vida. Y los vamos a ver a detalle, pero les voy a decir: tenemos información privilegiada, tenemos una responsabilidad privilegiada y también tenemos una bendición privilegiada. Vamos a leer los versículos 21 al 27 y de ahí vamos a desprender estos 3 puntos. Dice ahí en Lucas 9:21: pero él les mandó que a nadie dijesen esto,
encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a ver en los versículos 21 y 22 cómo es que ellos tenían una información privilegiada. Ya dijimos en nuestra introducción, ellos fueron capaces de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías que llegaba a darles la salvación, cosa que no reconocieron los judíos. Acuérdense, los judíos cuando vean que Él va a morir van a decir: este no era el Mesías. La información para estos que reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios era una información privilegiada. Y vean lo que les dice. Dice ahí en el 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. La razón era que Jesucristo no quería que lo conocieran como sanador o proveedor de milagros, sino como el Salvador. En efecto, realizó milagros, hizo sanidades, pero eso no era el objetivo de Jesucristo para estar sobre la tierra. El objetivo de Jesucristo para venir a la tierra era venir a morir a nombre de los pecadores para otorgarles la salvación. Ese era su cometido. Y les dice: silencio, no digan absolutamente nada. Incluso vemos ahí en Marcos 1 que en su presentación en la sinagoga le traen ahí a alguien que tiene un espíritu inmundo y él le dice al demonio cuando habla a voces y le dice: tú eres Jesús Nazareno, Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice: cállate y sal de él. O sea, cállate, no digas más. El Señor tenía control sobre estos espíritus inmundos, pero no quería crear una confusión en el imperio romano. Quería ser reconocido como el Salvador, más que como el obrador de milagros o como el sanador. Ellos predicarán abiertamente hasta después de su muerte y resurrección. Y cuando lo hicieran, se desataría la persecución sobre todos los que confesaran esta misma verdad, que Jesucristo era el Hijo de Dios. La persecución tenía que llegar por otros motivos, por mostrar que era el Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan qué significaba la frase ser Hijo de Dios? Ser igual a Dios. Va a llegar la persecución. Y si ellos no hubieran estado afirmados en su fe, si no hubiesen entendido el privilegio que tenían, la persecución no hubiera acabado con el cristianismo. Pero el Señor los estaba instruyendo. No quería que tuvieran falsas expectativas de Él, sino que pudieran comprender que en sus 3 años de ministerio sobre la tierra, Él venía a otorgarles la salvación. Y la información que da a continuación es sorprendente. Primero les dice en el 21, pero les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Silencio, no digan más. Ustedes son privilegiados al saber esto. Recuerden, después, ¿verdad?, de su muerte les va a decir: ahora sí vayan, Mateo 28, y prediquen a todo el mundo. Pero durante su tiempo aquí era silencio. Y les va a dar una información. Dice en el versículo 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dice ahí: es necesario. Jesucristo les está mostrando a ellos la forma de obediencia a Dios. Es necesario, no es una opción.
No es algo que yo venga a hacer porque ¿saben qué? Se me ocurrió a mí. No, es necesario que el plan de Dios se cumpla de la manera que Él lo dijo. Es necesario. Recordarán ahí en Hechos 2:23, y si quieren vamos a leerlo. Ustedes se lo saben muy bien, pero vamos a leerlo. Hechos 2:23, que dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Señor tenía ya todo el plan. El Señor sabía que iban a crucificar al Señor Jesucristo. El Señor sabía que todo esto iba a suceder. Y noten cómo dice Él ahí, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Hijo del Hombre, otra forma de referirse a Jesucristo, por eso ven que hijo está en mayúscula, hombre también, es un título para Jesucristo. Dice ahí: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. No dijo que padezca una cosa, que padezca muchas cosas. Tendría que padecer por obedecer a Dios, tendría que padecer por ser el Salvador. No iba a ser algo fácil para Jesucristo. Y noten quién va a proveerle, quién le va a dar todo este sufrimiento. Dice ahí: y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y vean el nivel, y que sea muerto y resucite al tercer día. Los que le van a hacer sufrir, ¿quiénes son? Los de su pueblo, su gente. A los que ha venido a darles el informe de quién es Él y que lo están rechazando. Pero Jesucristo les está diciendo: es necesario. Porque el plan lo tiene Dios, el plan no lo tengo yo. Yo no estoy dirigiendo un plan, lo está dirigiendo mi Padre que está en los cielos. Su padecimiento por ser el Hijo de Dios incluiría la traición de Judas, burla, brutales azotes. Incluso, ¿recuerdan lo que dijo estando en la cruz? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo no dejó de ser Dios en ese momento. No se separó de sus atributos como algunos dicen. No, el contexto de Filipenses nos dice que Él conservó todo, pero decidió no usarlos. Y en ese momento cuando Él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, no está separado. Recuerden, la Trinidad no puede ser interrumpida. La Trinidad no puede detenerse. En ese momento Él estaba experimentando todo el dolor y todo el sufrimiento que se podía recibir en un cuerpo físico. Recuerden, fue azotado, fue golpeado. Los azotes que le dieron desgarraron su piel, sangró en su piel, y después le pusieron la túnica para que cargara la cruz, y en el camino se secó la túnica en su piel, y llegando a la cruz se la arrancaron para poderla sortear ahí entre ellos. El dolor que recibió Jesucristo por ser obediente fue terrible. Su obediencia al Padre incluso lo va a llevar a la muerte. Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto. Él les está entregando a los apóstoles un informe detallado de lo que va a pasar en su ministerio terrenal. Es un ministerio de sufrimiento, es un ministerio de dolor. ¿Y todo esto para qué? Para que pueda resucitar al tercer día. Y si Él resucitaba al tercer día, ¿qué significaba? Que ustedes y yo recibiríamos la salvación. Que la salvación es segura. Él decide venir a hacer todo esto para ser obediente al Padre. Y noten, todos los que le van a provocar el dolor, el sufrimiento, todos son líderes religiosos. Ahora, imagina por un momento que Jesucristo hubiese sido desobediente. A lo mejor que hubiera dicho: no, hombre, lo voy a pensar, luego regreso, ¿no? Que no hubiera
llegado la salvación a nosotros, que nos hubiera retrasado esa bendición. Imagina por un momento que hubiese dicho Jesucristo: no, es mucho sufrimiento, yo vine al mundo a ser feliz, soy el Hijo de Dios. Y decido no pasar por todo ese sufrimiento, a ver quién lo salva. Imagínate que a Jesucristo le hubiera llegado un motivador profesional y le hubiera dicho: tú decides, no tienes que sufrir para beneficio de otros. Tú viniste al mundo para ser feliz y no tienes que sufrir por otros. ¿Sí? Es tu prerrogativa. Tú lo haces si quieres, no estás obligado. Jesucristo les dice: es necesario. ¿Qué es lo que lo obliga? ¿Qué es lo que lo hace necesario? El saber que Dios es el que tiene el plan, que Dios es el que sabe cómo se va a realizar todo esto. Miren, Hebreos 12, 1 y 2, le voy a leer el 2, dice ahí: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo que fue puesto delante de él? Por tu muerte vas a salvar a muchos antes de él y a muchos después de él. Y sabía que esto significaba sentarse a la diestra del trono de Dios. Jesucristo tenía claro que la obediencia a Dios era lo mejor, aunque esto le causaría la muerte. Muerte que haría que él resucitara, y esto causara que la salvación fuera comprobada y asegurada por él mismo. Supo claramente que Dios tenía la sabiduría correcta para el mejor futuro de la humanidad. Él no quiso retrasar la bendición de Dios para el mundo. No le importó sufrir por obedecer. No le importó sufrir porque él sabía cuál era el gozo que había delante de él. Compartir la eternidad con todos esos que fueran sus hijos. Y dense cuenta, los judíos, al verlo morir en la cruz, no lo quisieron reconocer como Mesías. Ellos querían un Mesías reinante, que viniera y reinara. Y cuando lo ven morir en la cruz, dicen: no, este no era el Mesías. Pero los discípulos fueron informados. Todo esto va a pasar para que no les extrañe. Me van a bofetear, me van a traicionar, voy a sufrir por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y voy a morir. Y después voy a resucitar al tercer día. Los apóstoles tendrían que tener esto en cuenta. Eran privilegiados al recibir las palabras de Dios acerca de su identidad. Una información privilegiada que tenían solamente estos 12, están ahí con él. Una información privilegiada, pero una información privilegiada nos hace tener una responsabilidad también privilegiada. Y ese es nuestro segundo punto. Vamos a ver en el versículo 23 la responsabilidad privilegiada. Es una responsabilidad que habla de disciplina, de ser decisiva, de ser diaria, de ser obligada. Esa es nuestra responsabilidad. Y vean cómo dice en el versículo 23: y les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y noten, les decía a todos. ¿Quiénes son los todos? Los 12 que estaban ahí presentes. No le dijo solo a uno de ellos, le dijo a todos. La base que tiene Jesucristo es: vean lo que va a pasar conmigo, es necesario, y ustedes tienen la obligación también de ser obedientes. La confesión de saber quién es Él, la confesión de saber todo lo que Él era, les llevaba a tener una responsabilidad privilegiada, pero una responsabilidad decisiva, algo que ellos tenían que determinar. Ellos debían expresar su deseo. Por eso dice ahí: si alguno quiere. Fíjense bien, no les dijo: y debido a que ustedes lo saben, todos tienen que ser obedientes. Dijo:
si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere la salvación que yo le proveo. Si alguno quiere esta bendición. Si alguno quiere recibir este regalo inmerecido sobre la tierra. Si alguno quiere recibir este regalo inmerecido en la eternidad. Es voluntario. Si alguno quiere. No se puede hacer sin una voluntad propia. O sea, si no se determina por medio de ellos querer hacerlo, Dios no los iba a obligar. Cristo ofrece aquello que conviene, y si bien hay una atracción irresistible, ¿se acuerdan de los 5 puntos del calvinismo? Hay una atracción irresistible, pero Dios siempre está esperando. Dios nos podría obligar. Sabemos que si alguien va a ser salvo sobre la tierra porque Dios lo eligió. Pero aún ahí Dios dice, hasta que tú quieras, hasta que tú quieras. Puedes sufrir todo lo que tú quieras por no ser obediente a mi palabra. Porque por ser obediente a mi palabra vas a sufrir, pero vas a sufrir con un propósito definido, claro y exacto, que estás cumpliendo mi voluntad porque esto es bueno. Nosotros podemos retrasar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay esa atracción irresistible, pero puede haber un retraso a recibir las bendiciones que Dios nos da por voluntad propia. Y recuerden, cada vez que usamos, cada vez que reclamamos el derecho de usar nuestro libre albedrío, lo usamos para pecar, para retrasar la llegada de estas bendiciones. Por eso es que aquí les dice, si alguno quiere, es tu decisión. Tú decides si quieres recibir todo esto. Tú decides si quieres retrasarlo. Tú decides si quieres ser alguien que está al día recibiendo bendiciones de Dios o alguien que está retrasando el recibir las bendiciones de Dios. Esta es la responsabilidad privilegiada, ¿verdad? Jesucristo nos puso ejemplo. ¿A qué venía Jesucristo al mundo? Según lo que leímos, a sufrir. ¿Y por qué iba a sufrir? Por ser obediente al Padre, por hacer lo que el Padre le había mandado. Jesucristo nos puso el ejemplo de que la obediencia a la palabra es lo mejor, pero es voluntario. Y esto te hace a ti, me hace a mí responsable. ¿Qué implica esta responsabilidad? Noten, la responsabilidad es disciplinada. Dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esta es la disciplina. Esto es lo que debemos aprender a estar haciendo todos los días. Negarnos a nosotros mismos. Nos dijo Luis anoche, ¿qué es lo único que nos merecemos nosotros? ¿Qué es lo único que nos hemos ganado? El infierno. El infierno. En días pasados estuvimos en la laguna de Chapala, ahí en Jalisco. La habíamos visto desde el avión cuando íbamos a Guadalajara, pero ahora que llegamos ahí a la orilla de Chapala, yo decía, Señor, si así va a ser el Edén eterno, si es como Chapala, yo ya quedé bien servido, Señor. Está precioso esto, un clima adorable, todo bonito y todo, ¿eh? No nos merecemos nada. Y debemos entenderlo, el trabajo, la disciplina que debemos desarrollar en nuestra vida diaria es negarnos a nosotros mismos, dejar de ver por mis intereses y cambiarlo para basarme solamente en los intereses de Dios. Eso es negarte. No opines, no digas. No nos interesa tu opinión, dice el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Tu opinión no sirve para nada. Aquí lo único que vale es la obediencia. Ahora, vean el ejemplo de Cristo. Ser un cristiano obediente tiene mucho riesgo, conlleva mucho riesgo, tiene mucho sufrimiento, tiene mucha responsabilidad. El cristianismo no es fácil. El decidir deshacerte de todas tus prerrogativas por
hacer lo que Dios dice no es algo sencillo y lo que nos enseña por ahí el Evangelio de la Prosperidad, tú obedece a Dios y toda tu vida va a cambiar, todo va a ser dicha y felicidad, no es cierto, lo sabemos. Entre más queremos obedecer a Dios, más se complica la vida. ¿Por qué? Porque el mundo se opone. Y los que venimos de familias que no tenemos familiares creyentes, a lo mejor somos el único creyente en la familia, pues vemos cómo toda la familia se opone a que nosotros podamos ser creyentes. O tenemos allá al pariente incómodo, ¿verdad? Que queremos que nuestros hijos vean santidad, no escuchen malas palabras. Ay, no llega el tío, la tía que, ay, ya me descompuso todo lo que se aprendió en escuela dominical, ¿verdad? El cristianismo no es fácil. El cristianismo no es algo sencillo. El ejemplo es Cristo. Cristo vino a morir. Y noten, y esto es muy importante, en donde más vamos a sufrir por ser cristianos es en la iglesia. Ahí es el centro de entrenamiento. Ahí va a llegar alguien y te va a decir, ay hermano, ¿por qué te vistes así? Ay hermano, ¿por qué haces esto? Ay hermano, ¿por qué haces aquello? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas Ahí vas a tener que amar y perdonar a todos. ¿Por qué? Porque es ahí donde lo aprendes para después salir e ir a perdonar allá afuera. Aquí te estamos entrenando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ofendiéndote. Ahora, no crean que es deliberado, ojo. No crean que Héctor te toca ofender a estos, Rogelio a estos. No es deliberado, no es deliberado. Ninguno de nosotros ofende, y esa es mi creencia, ofendemos voluntariamente. Pero a veces hasta sin querer andamos ofendiendo a la gente. Repetidas ocasiones y regáñenme, los autorizo. Me dice, ay hermano, es que no me saludó ahora ayer que lo vi. Pues salúdeme, no sea así, o sea, yo voy derecho a hacer cosas y deténgame, dígame hermano, salúdeme. El cristianismo no es fácil. Cristo nos enseñó, hay una puerta ancha donde se pasa con holgura, sin problemas. Pero esa puerta lleva a la perdición. Y hay otra que es la puerta estrecha. Miren, vamos a ver lo que nos dice ahí en Lucas 13. Lucas 13, versículo 24. Vamos a leer desde el 22. Dice ahí en Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Noten la palabra, noten la fuerza, esforzaos. Está en pasivo el verbo, es un imperativo pasivo, es una acción que tú debes realizar y es obligada. Esfuérzate. El cristianismo no es sencillo, el cristianismo requiere de un esfuerzo por obedecer al Señor. ¿Le costó trabajo al Señor Jesucristo? Sí, por eso dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuesta mucho trabajo obedecer al Señor. Y noten, yo entiendo claramente que cuando nosotros llegamos al Señor, y hablo de mí, pero estoy seguro que es lo mismo en ustedes, ninguno de nosotros pensó, evaluó, consideró el costo de ser un discípulo de Cristo. Ninguno de nosotros lo analizó y dijo, a ver, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para ser cristiano? A ver, déjenme lo pienso. No, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando nos dijeron, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué dijimos? Sí, ya. Yo sé que esto es lo bueno, yo sé que esto es lo correcto, Dios llegó. Ahora que ya somos creyentes, ¿verdad? Es el momento de considerarlo. ¿Estás dispuesto a sufrir por obedecer a Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Cristo te mande dentro de tu matrimonio? ¿Estás dispuesto a sufrir? Y noten, el Señor también nos muestra, alguien que va a edificar una torre, considera los costos, los materiales, ¿verdad? Alguien que piensa ir a la guerra, mide a su ejército.
Y dice, ¿puedo ir o no puedo ir a la guerra? Hoy que estamos aquí en el retiro de matrimonios, tú tienes que evaluar, ¿estás dispuesto a obedecer a Cristo en tu matrimonio? Y fíjense, a veces a la mujer le toca algo, ¿verdad? Sométase a su marido. Dice 1 Pedro 3:1, cállese porque a lo mejor su marido puede creer porque usted está callada. Y al marido le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y pone un ejemplo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás dispuesto? Noten, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se murió por ella. Usted nada más se tiene que callar y someterse, el otro se tiene que morir. Y como siempre les digo, varones, hombres, machos del sexo masculino, los que no son mujeres, ¿están dispuestos a morir por sus esposas? Debemos de tener esa disposición, voy a morir por ella. Y usted, hermana, nomás cállese y sométase. Él se va a morir. ¿Sí? Y debemos entender esto, ¿verdad? Dice ahí mismo, y vamos a Lucas 14, vamos a Lucas 14, vamos al versículo 33, Lucas 14, 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renuncia total. ¿Y cuál es esta renuncia? Niéguese a sí mismo. Tú no tienes una mejor opinión. Y como dijimos, si alguno quiere, fíjate bien, tú no puedes obligar a tu esposo a seguir a Cristo. Tú no puedes obligar a tu esposa a seguir a Cristo. Tú no puedes obligar a tus hijos a seguir a Cristo. ¿Sabes lo único que tienes como un recurso aparte de la oración? Tu ejemplo. Así se sigue a Cristo. Así se obedece a Cristo. Mira, mujer, cómo yo estoy muriendo por ti. Mira cómo me estoy negando a mí mismo porque quiero que tú veas este ejemplo. Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses 3, 7 y 8. Y dice ahí en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es lo que debes de hacer en tu matrimonio. Ojo, tú no puedes cambiar a tu marido. Si él es un pelado, un barbaján, va a seguir siendo un pelado y barbaján. Para que de una vez ya, para que no estén ahí, ay, es que yo quiero que cambie. No es lo que tú quieras. Él se va a enfrentar al juicio y a la disciplina del Señor. Y para que se enfrente al juicio y a la disciplina del Señor, le tiene que hacer daño a un cristiano. Y pues ni modo, tú estás a su lado. Te toca a ti recibirlo. Pero ¿qué debes de hacer? Entender que lo que tiene el verdadero valor, ¿cuál es? Niégate a ti mismo. Es que yo voy a hacer esto y aquello para que entonces él entienda que esto... Tú no puedes hacerlo cambiar en nada. Ni siquiera te puedes hacer cambiar a ti. Tienes que decir, me niego a mí mismo. Busco obedecer al Señor. ¿Qué me dice a mí el Señor? Que debo de morir por ella. ¿Qué te dice a ti el Señor? Cállate y sométete. La negación involucra este reconocimiento. Dios es el creador, yo la criatura. Es necesario, ¿se acuerdan lo que dijo Cristo? Es necesario que yo padezca, es necesario que yo sufra por los ancianos, es necesario que sufra por los sacerdotes, es necesario para que se cumpla el plan de Dios. ¿Quieres estar seguro de que estás cumpliendo el plan de Dios? Reconoce que Dios es el creador. Mira, cuando ves a alguien reconociendo a Dios como creador en la Biblia, son situaciones preciosas. Manoa, ¿se acuerdan que ve al ángel del Señor, a Cristo preencarnado? Y va y le dice a la mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto.
Por cierto, tenía mejor discernimiento la esposa de Manoa que Manoa. Le dijo, ay, viejito, si te dijo que vas a tener un hijo, ¿cómo te va a matar? Tenía mejor discernimiento espiritual ella que él, ¿verdad? Pero él dijo, vamos a morir. Isaías, ¿se acuerdan cuando vio al Señor en ese trono alto y sublime? Y dijo también, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pedro, cuando está el Señor Jesucristo y se acuerdan que llevamos todo el día pescando, Señor, y no hemos sacado nada. A ver, echa tus redes. Y sacaron tal cantidad de peces que no podían ni con las redes. ¿Y saben qué dijo Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No te contamines conmigo. Este es el reconocimiento. Caer de rodillas. Esta es una responsabilidad privilegiada. Tienes que negarte a ti mismo. No hay otro camino. No hay otra forma. Si tú no obedeces a Dios, tu matrimonio no va a funcionar. Tú debes de obedecer al Señor. Tú debes de decir, esto es lo que el Señor manda, esto es lo que yo pienso hacer. Esa es mi responsabilidad. Pero como dijimos, si alguno quiere. No podemos obligar a nadie. Si alguno quiere. Miren, toda la historia está llena de gente que quiso obtener una santidad forzada. ¿Se acuerdan ahí con el Señor Jesucristo? Se iban de ermitaños. Después se metieron a los monasterios, ¿verdad? Las monjas a los conventos, porque aquí vamos a ser muy espirituales y la cosa se puso peor. Algunos, los cuaqueros, los menonitas, los amish, vamos a formar un gueto cerrado para que no haya contaminación. No funcionó. Llegó el movimiento de la santidad y el movimiento de la santidad dijo, tenemos que ver qué es lo que le hace falta a la gente. Y determinaron, les hace falta una segunda unción. Tampoco funcionó y dijeron, entonces hablar en lenguas. Y tampoco funcionó porque la santidad forzada históricamente nunca ha funcionado. Es solo si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa? Toma tu cruz. Es una forma de decir obedezcan al Padre en lo que les corresponde. Háganlo para que estén seguros de que están cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. Tú no vas a ser crucificado. Bueno, tu esposa sí te quiere crucificado, pero no te va a crucificar. Bueno, esperemos que no cumpla sus deseos, ¿verdad? Tomar la cruz, ¿verdad? Para Jesucristo, ¿qué significó? Significó una obediencia dolorosa, significó algo hostil, significó rechazo, reproche, persecución, vergüenza y finalizaría con la muerte horrible, la más horrible que se conocía en aquellos tiempos, que era morir en una cruz. Tomar la cruz es rechazar lo que me gusta. Tomar la cruz es deshacerme de lo que yo prefiero. Tomar la cruz significa abandonar lo que yo considero mejor que la palabra de Dios y simplemente obedecer lo que en ella se me pida, sin importar el dolor que esto me produzca, sin importar el sufrimiento que la obediencia me dé. Esta es disciplina. Pensar antes de actuar. No actuar antes de pensar. Piensa primero. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que yo tome acciones? Que yo diga hasta aquí. Me voy de la casa. ¿verdad? Eso no quiere Dios. Jamás será una opción. Con frecuencia nos preguntan, ¿no será mejor que nos separáramos por un tiempo, pastor? No. Punto. No hay opción, la opción es obedecer a Dios y para eso primero piensas qué es lo que Dios me pide y por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero noten qué tan frecuente es esta responsabilidad, dice tome su cruz cada día.
La responsabilidad es diaria. Ninguno de nosotros va a llegar con el Señor y le va a decir: Señor, yo te obedecí hace 3 meses, soy obediente. Bueno, los últimos 3 no, pero hace 3 sí fui obediente. Hace 5 años yo era muy obediente en la palabra y bueno, después ya no. Ninguno va a poder llegar así. Por eso dice: tome su cruz cada día. No es de vez en cuando, no es cada vez que tú quieras, es cada día, porque cada día tiene su propio mal. A lo mejor hay alguna situación que ya lograste sobrellevar con tu esposa un tiempo, pero volvió a resurgir y tienes que volver a tomar acciones. ¿Cuáles son tus acciones? Obedece a Dios en lo que Él dice. Eres el líder, eres el hombre. Tú eres el que está obligado a ser el primero en dar ejemplo. Se acordarán la obediencia de Pablo. ¿Se acuerdan cuando llega ese profeta Agabo y le dice: ¿sabes qué? Se me ha dicho que al dueño de este cinto, cuando suba a Jerusalén, va a sufrir mucho. Lo van a azotar, lo van a torturar ahí. Y les dice Pablo a los discípulos: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y eso es lo que debemos de tener todos como bandera. Estoy dispuesto a hacer lo que Jesucristo me mande por obedecerlo a Él. Y a sufrir lo que tenga que sufrir por obedecer a mi Señor. Por decir: estoy seguro en quien he creído. Yo sé que Jesucristo es Dios. Yo sé que Él es mi Salvador. Yo sé que Él es mi Señor. Y voy a hacer lo que Él me mande. Cada día busco obedecer. Y recuerden que el mundo nos ofrece algo contradictorio. Dentro del mundo obedezco a la palabra, me va mal. Eso es lo normal. Eres pecador, te va bien. Por eso la prerrogativa es tuya, la decisión es tuya. Ay, es que cuando obedezcas al Señor todo va a ser dicha y felicidad, y es más, van a salir florecitas así en el aire y todo. No, te va a ir peor por obedecer al Señor. Pero quien te va a bendecir es Dios, no el mundo. El mundo quiere que tú te amoldes a Él, pero tú te tienes que amoldar al Señor. Y por eso les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya lo decidiste, ahora la responsabilidad es obligada. Tienes ese privilegio, pero ahora la responsabilidad es obligada. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Has decidido que eres creyente? ¿Has decidido que quieres vivir de acuerdo a lo que la Biblia establece? Entonces, ¿sabes qué? Sígame. El verbo sígame está en presente, activo, imperativo. Todos los días eso es en presente, activo. Tú eres el responsable de hacerlo. Tú no puedes obligar a nadie a obedecer. Tú no puedes obligar a nadie a que sea santo. Tú no puedes generar la santidad de nadie. Pero sí tienes la capacidad de dar el ejemplo de obediencia. Y eso es el sígame, y es un imperativo. No es opcional, es un mandato. Pero recuerden esto, y ténganlo muy en mente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Tu matrimonio va a ser evaluado por el Señor. ¿Y quién es el responsable delante de Dios por el matrimonio? El hombre. Te guste o no te guste. Eso es lo que dice la Biblia. No quiere decir que tu esposa deja de ser responsable. Ella tiene su parte también. El seguir a Cristo es estar en la búsqueda constante de hacer su voluntad. Voy a hacer lo que me manda la Biblia, y por eso venimos a los estudios, por eso venimos a los retiros de matrimonios, por eso vamos a la predicación el domingo, para ver cómo obedezco más a Jesucristo. Es lo único que te va a dar seguridad. Y noten, aún aquí hay una responsabilidad y nos da motivaciones. Versículo 24.
porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Se dan cuenta que lo que implica? Cuenten los ladrillos, miden su ejército. Esto es a lo que están siendo contratados como cristianos. A esto es a lo que se está en responsabilidad. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Debe ir mal por obedecer al Señor. Y dice ahí, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esa es la motivación. La motivación es: estoy bien con Dios. Y si estoy bien con Dios, ¿qué me preocupa lo demás? Estoy haciendo las cosas como Dios me manda. Sigue el patán, sigue ahí el peladito ahí en tu casa ofendiéndote, déjalo. Ora por él, porque si no se arrepiente se irá al infierno. Ora por ella, porque si sigue igual se va a ir al infierno, y eso es lo que no queremos. Dice ahí, pregunta, ¿verdad?, en estas motivaciones. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué aprovecha? Muchos, hemos visto a muchos huir del cristianismo. Tengo 30 años de creyente y he visto a muchos huir del cristianismo. ¿Qué es más cómodo vivir como vive el mundo? Otra mujer, otros hijos. Y pues en el cristianismo presionan mucho. Pues mejor me voy a donde me dejen hacer lo que yo quiera. ¿Qué aprovecha que el hombre pueda ganar todo el mundo? El ganar el mundo es destrucción. El ganar el mundo es perdición. El obrar como el mundo es perderse completamente. Y nota, hacerle caso a los amigos, a las amigas, al psicólogo, al psiquiatra, a los motivadores, al dinero. Es perdición total. La psicología no tiene nada que ver con el cristiano. Miren, la psicología se basa en observación, pero observación de incrédulos, no en observación de creyentes. Y los creyentes hemos sido transformados. La psicología no tiene nada que ver con nosotros. Y noten, ¿qué limitantes puede haber en tu vida para no recibir las bendiciones del Señor? ¿Dónde está eso que te retrasa esas bendiciones? Dice en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de la palabra de Dios? Muchos dicen, no, ¿cómo voy a ver? Pues te avergüenzas cuando no la obedeces. Te avergüenzas cuando en lugar de decir, aquí dice que yo debo de amar a mi esposa como ella sea, de la manera que ella sea, prefieres causarle daño, prefieres causarle una ofensa, prefieres hacer las cosas como tú quieres y no como la Biblia dice. Ahí te estás avergonzando de la palabra de Dios. Y dice claramente, ¿verdad?, que si alguno se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Estar dentro de la iglesia, estar en los retiros de matrimonios, estar constantemente teniendo comunión con los hermanos, es una responsabilidad muy grande. A Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no lo puedes engañar. Nos puedes engañar a todos nosotros. Pues si vienes y nos dices soy creyente, pues te creemos. O sea, no vemos que se te prenda aquí un foco rojo que diga creyente, ¿verdad? No, te creemos. Pero lo que va a demostrar que eres a Dios, con la manera en la que tú le vas a demostrar a Dios que tú eres creyente, es cuando estás dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios a toda costa. Pero cuando tú decides avergonzarte y no obedecer, ¿sabes qué haces? Retrasar las bendiciones de Dios para tu vida. Y entonces vives retrasado, ¿verdad? Vives retrasado. Imagínate cuando llegue ese momento de presentarnos ante Dios y te diga, yo nunca os conocí.
Compruébate que eres creyente. ¿Cómo te vas a comprobar que eres creyente? Obedeciendo la palabra de Dios. Que tu esposo, que tu esposa digan, wow, esto es un ejemplo de obediencia. La obediencia es seria. Cuando se habla de obedecer a Dios, no se puede pensar en Dios como un gobernante y entonces debido a su injusticia y que tolera más injusticia, entonces yo tampoco me voy a someter a Él. Dios es santo, santo, santo. Cualquier desobediencia lo ofende, por mínima que sea. Cada vez que ofendes a tu esposa, estás ofendiendo a Dios por tu falta de obediencia. Cada vez que tú, esposa, ofendes a tu marido por no obedecer lo que la palabra de Dios te manda, estás ofendiendo a Dios. Tu problema, en efecto, es con tu marido, con tu esposa, pero tu problema serio es con Dios. Tenemos que ser obedientes, obedecer cada día más, no cada día menos. Entre más conocemos, más obedecemos. Y noten, esta es la declaración que debe de mostrar tu vida y la mía. Conozco más, obedezco más. Conozco más, obedezco más. Nunca vamos a poder decir tengo la obediencia perfecta, pero sí vamos a ir mejorando cada día. La perfección la vamos a encontrar allá en el cielo. Nuestra responsabilidad es privilegiada. Tenemos una información privilegiada. ¿Qué debe de hacer un hombre y una mujer dentro de su matrimonio? Marido, la tienes que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujer, te sometes y te callas. Esa información es privilegiada. No tienes que ir a buscar qué hago, no tienes que ir a inventar algo. Simplemente vienes y obedeces a Dios. ¿Tienes dudas de que Jesucristo dijo la verdad? El Señor dijo que su palabra era verdad. ¿Lo crees? Y noten, hay una información privilegiada, hay una responsabilidad privilegiada para tener una bendición también privilegiada. Último versículo. Pero yo os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta frase es controversial, pero creo que la respuesta la tenemos en los siguientes textos, ¿verdad? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estos que estaban ahí iban a ver la gloria de Dios sobre la tierra. Ellos tuvieron una bendición privilegiada sobre la tierra. Poder ver la gloria del Señor. En la transfiguración, Pedro, Juan, Jacobo pudieron ver el reino de Dios con Moisés y con Elías, comprobar que era una realidad, que ahí estaba. Que era correcto vivir como Dios estaba mandando, que era correcto obedecer lo que Él decía, que iba a ser correcto que Él muriera, que iba a ser correcto que ellos fueran perseguidos, que era correcto que por obedecer a Dios sufrieran. Estos apóstoles obedientes tuvieron bendiciones especiales, pero nosotros también tenemos bendiciones, ¿verdad? Tenemos información privilegiada. ¿Cuáles son las metas dentro del matrimonio? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa información es privilegiada. Ay, es que mi santa madre, no, tu santa madre ya es tu pariente. Quien tiene más importancia es tu esposa. Ay, pero mi papacito, no, el que tiene la mayor importancia es tu marido. Ahí es donde debes de buscar unirte, y la unión debe ser tal que lleguen a ser una sola carne. Estas bendiciones se disfrutan sobre la tierra por medio de la obediencia. Tú decides, si alguno quiere venir en pos de mí. Es tu decisión, es tu prerrogativa. Y los maridos, acuérdense, somos mandados a amar a nuestras esposas, somos mandados a amar a nuestro prójimo.
Somos mandados a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo la quieres amar? ¿Como tu esposa, como tu prójimo o como tu enemigo? Algunos viven con el enemigo en casa porque deciden amarla como su enemigo. Ay, pastor, pero ¿ahora qué voy a hacer? Pues tú te decidiste colocar en esa posición, ahora la amas, aunque sea tu enemiga, ¿verdad? Entonces, tenemos una información privilegiada, una responsabilidad privilegiada, sabemos a dónde dirigirnos. Y bendiciones privilegiadas, sabemos a dónde conduce la obediencia. Por muy duro que se ponga el camino en la obediencia, sabemos que vamos por el camino correcto. Tu matrimonio tiene información privilegiada. Hay información específica dirigida a los matrimonios, a los hombres y a las mujeres. Niégate a ti mismo. Obedece a Cristo en su palabra. No decidas que tú tienes una mejor opinión. No decidas que tú sabes hacer mejor las cosas. Decide obedecer a Dios negándote a ti mismo. No es opcional, la tienes que amar. Esto es lo que va a hacer que recibas bendiciones sobre la tierra o que seas un matrimonio retrasado. Porque no quieres obedecer, no quieres recibir las bendiciones. La obediencia es voluntaria y tiene consecuencias eternas. Tú decides si eres un matrimonio retrasado o un matrimonio al día. Actualizado, ¿no? Como computadora, ¿verdad? Te cayó una nueva actualización el domingo con la predicación. Se tardará en instalarse como 15 minutos y ahí estás 3 días que no la logras bajar, ¿verdad? Así vas a estar en tu matrimonio. Oremos al Señor. Padre, gracias por todo lo que nos das en tu palabra. Gracias porque si estamos atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, no nos importará andar en valle de sombra y de muerte. Danos la fuerza, el deseo. La sabiduría ya nos la diste en tu palabra. Haznos dependientes de ella, para que seamos capaces de transformar nuestros matrimonios. Para ejemplo de los demás, toda la gente nos ve. A veces la gente dice, ¿por qué tantos retiros de matrimonios? Porque es donde se concentra la mirada. Tu palabra también nos ha dicho que cualquiera que tropiece, aún a uno de los más pequeños, le sería mejor colgarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Queremos ser ejemplo a los demás matrimonios de la iglesia, que la gente vea nuestra transformación, nuestro cambio por medio de la obediencia. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no lo hemos de lograr nunca. Padre, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.